Bien, pues buenas tardes a todos y a todas. Espero que me podáis oír bien. ¿Me escucháis bien? Se oye muy bien. Perfecto, muchas gracias. Bien, me presento ante todo. Mi nombre es Chesco Vilches. Yo soy formador de Advanced Business School. Dirijo el programa de gestión de calidad, al cual vamos a hablar un poco al principio de este webinar. Y además soy consultor específicamente para los temas de planificación y mejora de procesos y de proyectos. Así que tras esta breve presentación voy a empezar ya el webinar. Como sabéis, este webinar está pensado para hablar sobre cómo resolver problemas de forma que dejen de ser recurrentes, pero dejadme un minuto aunque sea para explicaros dentro de qué este webinar se puede incluir, y es en nuestro programa de especialización en gestión de la calidad industrial. Es un programa que empieza el 28 de enero y acaba el 23 de abril del año próximo. Aquí tenéis un QR para poder acceder a toda la información de este curso, así que si os interesa una formación más amplia, además de la que vamos a hablar en este webinar, pues en este QR tendréis toda la información. Además, Advanced Business School tiene máster y posgrados que son de una extensión más amplia y también de un ámbito más grande, como es el máster en Dirección Avanzada de Plantas Industriales. En este mismo QR podéis llegar a tener la información en el web, en la web de Advanced. Este es un máster que dura más tiempo, aproximadamente unos 10 meses. La próxima edición empieza en octubre del año próximo. Ahora justo este octubre hemos empezado la edición del 2024-25 y aquí tenéis también el enlace para poder acceder a la del 25-26. ¿Vale? Son tanto los cursos de especialización como los másters están impartidos por profesionales que no solamente conocen la temática, el temario, sino que además, como os decía antes, somos consultores, con lo cual aterrizamos toda esta temática y toda esta metodología en casos reales, sea de empresas que conocemos o sea propias vuestras. Siempre intentamos adaptarlo para que vosotros seáis los protagonistas de estas formaciones, como vais a verlo también en este webinar, y que al final del webinar o al final del curso, de la especialización o del máster, podáis salir de estas formaciones con algo nuevo, algo que te puedas llevar directamente a tu realidad, a tu día a día. ¿Okay? Bien, pues dicho y hecho, ¿ok? Como vamos a hablar sobre resolución de problemas para evitar recurrencia, vamos a empezar con plantear un problema. Entonces, si te parece, vamos a leer este problema juntos y vamos a ver qué aparece aquí. Por cierto, recuerdo que tenéis el chat abierto para poder hacer cualquier pregunta o cualquier observación. Lo podéis escribir en el chat y lo iremos resolviendo a medida que vayamos avanzando. Si tenéis preguntas más generales, si queréis hacer alguna pregunta general o alguna pregunta final, también tenemos el chat al final de esta sesión. Podremos responder a todas las preguntas que planteéis en el chat. ¿Okay? Pero ya digo, si tenéis alguna observación, la podemos ir tratando en el chat del caso que vamos a tratar en específico en este webinar. ¿Vale? Lo vamos a leer y ya en la lectura vamos a empezar a aprender cosas, ¿no? Este es un caso práctico, un caso real. Es la rotura de un casquillo, con esta referencia, durante el proceso de embutición. Vamos a empezar a aprender cosas desde el principio, ¿eh? Y es que a veces nos dicen el casquillo, este es nuestro casquillo, este que tenemos aquí. El casquillo tiene una rotura o una grieta, mejor dicho, aquí, en esta zona. Y aquí empieza ya el principio de nuestro estudio, de nuestra capacidad de poder analizar problemas. Y es que necesitamos la mayor cantidad de datos posibles. Muchas veces ocurre que nos enfrentamos a problemas prácticamente con el enunciado. Y esto requiere de una primera fase, que es la de definir bien el problema. Entonces, vamos a suponer que hemos salido de nuestro despacho, hemos ido a ver dónde pasa esto y hemos recogido esta información. A veces cuando hago estas formaciones, las personas dicen, es que esto lleva mucho tiempo. Bueno, lleva un relativo tiempo, lleva seguro mucho más tiempo no recoger los datos y tener recurrencia del problema constantemente. Entonces, vamos a ver cuánto tiempo nos llevaría a recoger estos datos. Hemos aprendido, hemos recogido los siguientes datos. Se trata de un molde nuevo,
de una pieza nueva que se ha diseñado y construido tal y como está definido en las normas internas de calidad. O sea, es un molde que hemos hecho internamente o en casa de un proveedor, pero con las normas de calidad internas que conocemos en nuestro proceso. Pero es una pieza nueva y un molde nuevo. Los medios que hemos utilizado para hacer los prototipos, aquí ya sabemos que hemos hecho prototipos, deben ser los mismos que utilizaremos para producir las piezas en condiciones normales. Es decir, el molde de prototipos es el mismo que vamos a utilizar en la producción normal, en la producción seriada. Durante las pruebas realizadas para fabricar los prototipos con los medios finales, esto es una redundancia de la frase anterior, no se ha observado ningún problema. Y estos han sido producidos sin contratiempos. Los moldes han funcionado correctamente y los casquillos de esta referencia han salido según lo diseñado, es decir, sin ningún defecto. ¿Vale? Hasta aquí todo bien, todo doble check. ¿Okay? Después de recibir el OK del cliente, empezamos con la fabricación en serie. Y al cabo de unas horas observamos estas roturas, estas grietas en esta zona del casquillo. Ahora aquí empieza nuestro problema. Vamos a investigar un poco más cómo es este problema. Nos dice que siempre que empieza un nuevo turno, esto sucede a partir de la tercera hora de fabricación. El porcentaje de scrap del casquillo pasa en la tercera hora a ser del 10,2%, que permanece constante a partir de esa tercera hora. Mientras que el scrap en las 2 primeras horas está entre el 0,05%, el 5%, esto quiere decir que vamos desde un 0,05 hasta un 10%, pasando por una escala o por un punto intermedio de un 5%, hasta que llegamos hasta 10,2% a partir de la tercera hora. Esto es un gradual hasta la tercera hora. Desde el inicio, segunda hora y tercera hora, ¿no? El momento cero, el momento aproximadamente de entre 1 y 2 horas, por aquí en medio pasaremos, y a partir de la tercera hora se mantiene constante en este 10,2%. El porcentaje de scrap aparece en el radio de unión entre el diámetro menor y el diámetro mayor. ¿Okay? Aquí seguramente encontraréis a faltar más datos, más información, pero tenemos bastante información ya. Ahora veremos si nos falta alguna información más o no. ¿Sí? Esto es un típico problema que nos podemos encontrar en nuestro proceso normal, en nuestro entorno industrial. ¿Okay? Bien, ¿qué ocurre a partir de aquí? Pues a partir de aquí tenemos a alguien, externo o interno, que nos empieza a pedir que esto se resuelva de forma rápida. ¿Sí? Normalmente los problemas a los que tenemos que enfrentarnos no solemos tener mucho tiempo para poderlos resolver. Entonces, que nos está pidiendo que de forma rápida lo podamos resolver puede ser nuestro jefe, puede ser el responsable de producción, puede ser nuestro cliente, puede ser quien sea, pero tenemos que ir rápidos. ¿Okay? Pero en contraposición a esto, pues debemos de tener en cuenta también esta situación que tenemos en este chiste, ¿no? Que seguramente habéis visto más de una vez, ¿vale? Estoy muy ocupado o tengo mucha prisa por resolverlo, no gracias, no tengo tiempo de poder dedicar mucho más a poder analizar el problema. Y aquí empieza gran parte del error o gran parte de la causa raíz de la recurrencia, de que el problema no... A ver, ¿cuántas horas de producción fueron los prototipos? Bueno, esto es una buena pregunta, Tony. Tú preguntas en el chat, ¿cuánto duraron los prototipos? Bueno, ahora lo vamos a ver. Seguramente nos falta esta información. ¿Okay? Entonces, bueno, tenemos dos mundos contrapuestos entre las prisas y el hecho de querer avanzar a cualquier precio, y aquí tenemos que encontrar un buen balance. Las prisas normalmente nos llevan a sesgos. El concepto de un sesgo es aquello que nos filtra parcialmente la realidad, y probablemente conoceréis lo que se llama el sesgo de supervivencia. Este sesgo es el que experimentó Abraham Wald, que era un matemático húngaro de origen judío en la Segunda Guerra Mundial, al cual la RAF le pidió que analizara de qué manera se podían blindar mejor los aviones para poder sobrevivir a los antiaéreos del enemigo, ¿no? Y el señor Wald lo que hizo fue estudiar
los aviones, una vez volvían de las incursiones en territorio enemigo, a ver dónde tenían más impactos. Entonces encontró que los impactos se concentraban en estas zonas que tenéis aquí, ¿vale? Esto es el mapa de donde estaban los impactos de bala. ¿Qué os parece? ¿Es buena idea blindar estas zonas para evitar que el avión pueda tener daños en estas zonas? No, Ramón dice que no. ¿Alguien más que esté de acuerdo o en desacuerdo con Ramón? Sí, Raúl está de acuerdo con Ramón también. ¿Por qué no es buena idea blindar estas zonas? ¿Qué creéis? Bueno, podríamos pensar, porque son aviones que regresan, correcto. Son los aviones que sobreviven. Estos datos, correcto, Ramón MPL, que no sé quién es, va detrás de las siglas, pero sí, tenéis razón. Estos solamente son los datos de los que han regresado, de los que han sobrevivido, pero no tenemos datos de los que han sido derribados o que han tenido que hacer un aterrizaje de emergencia por el camino. Con lo cual es claramente un ejemplo de sesgo de supervivencia. Solamente nos llegan algunos datos, no nos llegan todos. Un sesgo de supervivencia es esta frase que todos habremos dicho alguna vez de siempre que lavo el coche, llueve. Es cierto que siempre que llueve al día siguiente nos damos cuenta que hemos lavado el coche el día anterior, pero solamente nos fijamos en esos días en que lavé el coche el día antes y al día siguiente llovió. Entonces, es un sesgo de supervivencia. Solamente nos fijamos en ciertos datos que están filtrados por un evento anterior. En el caso que os muestro aquí, el evento es que el avión ha vuelto y tengo los datos filtrados de solamente los aviones que volvieron. Otro ejemplo de análisis de problemas es el de estos dos señores, Kepner y Tregoe, que son menos conocidos, pero es probable que los conozcáis no tanto por el método KTPA, sino por el método de análisis de problemas del es-no es. Es decir, cuándo pasa una cosa y cuándo no pasa la misma cosa. Ellos son los inventores de este método es-no es, que se utiliza muchas veces para entender cuándo ocurre una cosa y cuándo esa misma cosa no pasa. Porque muchas veces de analizar un problema encontramos, y ahora lo vamos a ver en práctica, y es una buena técnica a utilizar, que sacamos tanta información de cuándo pasa el problema que de cuándo no pasa este problema. ¿Okay? Entonces, para ahondar un poco más en los sesgos, y sobre todo en esta prisa que os decía, en este personaje de película que nos aparecía diciendo que tenemos que darnos prisa en encontrar una solución, es que ante un problema es mala idea ir directamente a la solución. ¿Por qué? Pues porque normalmente delante de un problema, cuando vamos directamente a la solución, nuestro cerebro, que es un gran ahorrador de azúcar y de energía, empieza a aplicar sesgos. Sesgo de la experiencia reciente, sesgos de estereotipos, pues a veces me encuentro, ¿no?, que si alguno de vosotros trabajáis con SEAT o con Volkswagen, la etiqueta de hay que motivar o hay que formar más al operario, pues esta es uno de los sesgos que Volkswagen prohíbe en sus análisis 8D. No puede haber solamente esta conclusión en que hay que formar mejor al operario, que hay que motivar mejor al operario. Esto proviene de un estereotipo, si es que hemos llegado directamente a esta solución. El sesgo del avestruz, que es esto aquí no puede pasar. Esto es muy típico aplicarlo cuando se hace un análisis modal de fallo de efectos o un ANFE, cuando vemos potenciales modos de fallo y decimos, sí, pero este no pasará aquí, aunque tenga un índice de gravedad muy alto. Después vamos a hablar sobre este tema también. El sesgo de anclaje podría ser por esto, pues porque alguien ha dicho que podría ser por eso y a partir de ahí centramos todo nuestro análisis o todas nuestras soluciones en esa posibilidad. El sesgo de arrastre, que es esto siempre se hizo así y por lo tanto siempre lo vamos a continuar haciendo así, aunque las condiciones cambien o no nos damos cuenta de que cambian. O el sesgo de confirmación, que es que buscamos pruebas para corroborar que la solución es la que hemos propuesto, ¿no? Y buscamos pruebas que confirmen que esta es la mejor solución. En cambio, no buscamos pruebas de otras posibilidades o otras fuentes de errores.
algo análogo al sesgo de supervivencia, o la percepción selectiva, solamente me fijo en ciertos defectos o en ciertas posibles causas o en ciertas fuentes de estas causas, ¿no? Todos estos sesgos los aplica nuestro cerebro para ir rápido, para ir del problema a la solución de una forma muy rápida. Y no está mal, la mayor parte de veces a estos sesgos muchos de vosotros le llamaréis experiencia y es muy buena la experiencia. La experiencia nos hace ir rápido desde el problema a la solución, pero nos filtra otras posibilidades y ahí es donde está el peligro o la fuente posible de recurrencia, que es lo que queremos evitar, ¿vale? Es de lo que vamos a hablar en este webinar. Además de eso, hay que decir, y a veces lo observamos en las consultorías, que la empresa tiene otros problemas estructurales. Estos problemas estructurales pueden ser pues que la empresa tenga un entorno de variabilidad externa muy alta o de variabilidad interna muy alta porque hay muchos procesos que requieren trabajar de forma más robusta o porque ha habido un relevo generacional en algún departamento y por lo tanto se ha perdido una parte del conocimiento o porque la presión de costes es muy alta y no hay recursos o no hay capacidad para poderse dedicar a un cierto tema de calidad, me refiero. Bien, diferentes causas. Los problemas estructurales es importante tratarlos también, aunque no forman parte de lo que vamos a hablar en este webinar, pero sí es importante considerarlos, por si pudieran ser parte del porqué las dificultades que podamos tener para poder llevar a cabo este análisis. Al final del webinar vamos a hablar un poco más de problemas estructurales y cómo tratarlos también, ¿eh? Bien, para poder ir del problema a la solución sin ir directamente y sin tener que aplicar todos estos sesgos, hay varias técnicas, ¿vale? Hoy vamos a hablar solamente de esta que tenemos aquí, del 8D, porque suele ser la más idónea para casi todos los procesos. Pero que sepáis, seguramente algunas de estas ya las conocerás. Hay el PDCA o el círculo de Deming o el de mejora continua, que es este de Plan, Do, Check y Act. Este es bastante útil para problemas con un solo factor o con una sola causa o con pocas causas y lo puedes aplicar de una forma más directa. Nosotros aplicaremos el del 8D. Tenemos el DMAIC, que es el de 6 Sigma. Este es para problemas realmente con muchos factores o mucho más complejos. La metodología 6 Sigma, probablemente igual alguno de vosotros la conocéis, está muy ligada a procesos donde hay una alta cantidad de producto fabricado o a una cadencia muy grande, a muchos productos por hora, y donde es importante tener un nivel de defectuosidad de partes por millón, de 3 partes por millón, o de 100 ppm o de 500 ppm. Si conoces esta métrica de los ppm, probablemente la utilización de 6 Sigma será más útil. Después hay otros sistemas como el A3, que es bastante paralelo al 8D, que probablemente te sonarán también. Cualquiera de estos métodos, como veis en esta tabla, tienen sus equivalencias. Podemos utilizar cualquiera de ellos. Como digo, hoy vamos a utilizar solamente el 8D, pero ya veis que tiene una equivalencia muy fácil con el PDCA, con el 6 Sigma o con el A3, ¿vale? Entonces, un poco de cultura. ¿De dónde viene esto del 8D? Bueno, el 8D lo creó Ford para poder analizar de una forma sistemática sus incidencias y la de sus proveedores, y la fue extendiendo a cada uno de su red de proveedores ya hace muchos años. Actualmente el 8D es una metodología que está incluida dentro de la VDA a nivel europeo y dentro de la IATF y de la TS 16949 a nivel de Estados Unidos, y actualmente forma parte de las herramientas que tenemos incluidas en los Core Tools, que probablemente te suenen, que son 5 herramientas que se utilizan en el desarrollo avanzado de la calidad, tanto en proceso como en producto. Por tanto, es algo que probablemente, si estás en el sector del automóvil, conocerás, o en sectores afines al automóvil conocerás. Si no es el caso, es una metodología muy útil para no saltarse ningún paso y para poder llegar a una solución que evite la recurrencia.
y es sobre la que vamos a hablar hoy aquí, en este webinar. ¿Okay? Los 8D son 8 pasos. Entonces, lo vamos a dividir en 3 grandes partes. La primera parte son estas 3 primeras Ds que tenemos aquí. ¿Okay? La primera D consiste en detectar el problema y definirlo correctamente. Para eso tenemos que tener datos. Dentro del enunciado que hemos visto al principio, que ahora lo vamos a volver a ver, dentro de este enunciado que tenemos aquí, tenemos algunos datos. Detectamos el problema, tenemos una grieta aquí, y vamos a definir bien el problema. Antes Martín decía, cuando leíamos esto, ahora lo vamos a leer otra vez, ¿no? Tenemos un nuevo molde con una nueva pieza que se ha diseñado y construido, el molde es correcto, lo hemos utilizado para hacer las pruebas de fabricación de los prototipos y todo ha ido correctamente. Entonces, una pregunta que nos hacíamos es, ¿cuántas horas han durado los prototipos? Bueno, imaginemos que lo hemos investigado y los prototipos han durado solamente 1 hora. En 1 hora los hemos tenido hechos y además se han producido no de una forma continuada, sino que los hemos producido solamente en esta hora y en esta hora hemos sido capaces de poderlos hacer todos. Con lo cual, aquí tenemos algún dato más. Además, estos prototipos han sido correctos para el cliente y no han tenido ningún defecto. Y además sabemos que son los que se han utilizado para la producción en serie. ¿Okay? Y adicionalmente, ahora sabemos que en la tercera hora el nivel de scrap con estos prototipos, con este molde que se utilizó también para prototipos, tiene un 10,2% de scrap, que es muy superior al 0,05 o a 500 ppm que habíamos validado al principio en la primera hora de trabajo y probablemente era muy parecido a lo que se observó en esta primera hora de trabajo de prototipos. Con lo cual, es importante este D1, que es detectar el problema y definir bien el problema. Es posible que en esta primera parte, si es además la primera vez que lo haces, nos falte algún dato más. Pero ahora vamos a ver enseguida que vamos a tener un guión para poder buscar todos los datos necesarios dentro de este 8D. La siguiente cosa importante, antes de continuar con el siguiente, con esta detección completa de todos los datos, es crear un equipo de personas. Dejo de compartir, decís en el chat. Bueno, espero que todo vaya bien, me escuchéis y me veáis bien. Lo siguiente, como decía, es crear un equipo. La resolución de problemas, para hacerla de forma que tengamos no recurrencia, es importante que no la hagas solo o sola. Es importante que por lo menos se haga con un grupo de entre 3 y 4 personas. Es una forma de hacer que la vamos a poder hacer en este webinar y que no dura mucho más allá de 1 hora o 1 hora y media en total, con lo cual es bueno que podamos trabajar con 3, 4 personas de calidad, de producción, de mantenimiento, de ingeniería, buscar diferentes áreas, porque esto no es un tema que solamente hace calidad, sino que debe formar parte de compartir una serie de conocimientos con diferentes áreas. Por lo tanto, crear un equipo de entre 3 y 5 personas suele ser lo ideal. ¿Okay? Después, evidentemente, y esto seguro que forma parte de tu rutina, es necesario definir una acción de contención. Esta acción de contención puede ser colocar un control al 100% de todas las piezas a partir de la tercera hora, puede ser hacer una parada en la segunda hora antes de que el molde entre en su tercera hora para poder bajar otra vez el nivel de scrap hasta este 0,05%. Es decir, las acciones de contención lo que intentan no es tanto resolver el problema, sino resolver las consecuencias del problema. Y esto es algo sobre lo que vamos a ir enseguida otra vez, ¿vale? Enfocarnos en diferenciar cuál es el problema y cuál es la consecuencia del problema. ¿Okay? La consecuencia del problema es este scrap del 10,2%. Esa es la consecuencia, pero no es el problema. El problema lo tenemos en por qué se nos producen estas grietas a partir de la tercera hora. ¿Okay? Bien, definidos estos 3 pasos,
que son muy importantes es, repito, recoger todos los datos, crear un equipo de entre 3 y 5 personas. Se incluye el papel que se denomina cándido ignorante. Sí, es una buena idea. Tener una persona que no conozca mucho el proceso también es buena idea. Si es posible incorporarla, mejor. Entonces, detectar el problema, crear el equipo y poner en marcha una acción de contención para las consecuencias de este problema. Vamos a ir a la cuarta D. Esta cuarta D es la de encontrar la causa raíz. Probablemente algunos de vosotros conocéis Ishikawa o la espina de pescado o la raspa de pescado. Es un sistema para poder encontrar todas las posibles causas. Y ahora vuelvo a aquello que decíamos, tengo suficientes datos para todas las posibles fuentes de causas. Y aquí es donde lo vamos a ver. Vuelvo un pelo atrás y es que esta D3, esta acción de contención, va a intentar minimizar el efecto del problema que tenemos. Con lo cual, si ahora tenemos un 10,2% de grietas, voy a poner una acción de contención que intente limitar que esto pueda llegar al cliente. Si fuera un problema en el cliente, pues la acción de contención sería enviarle otro lote verificado al 100% para conseguir que el cliente no tenga una incidencia sobre paradas en su proceso productivo o sobre su cliente final. Bueno, creo que en las acciones de contención somos todos bastante más expertos y por lo tanto esto es solamente trabajar en este efecto. Pero atención, porque hay empresas, a veces lo encontramos en las consultorías, que basan la solución de problemas en la contención del problema. Pero entonces surge la pregunta de ¿qué voy a hacer para que esto no vuelva a pasar? Y aquí es donde necesito ir un paso más allá. Necesito ir a este D4 en la resolución de problemas o en este 8D. Y esta metodología Ishikawa es muy válida combinada con el hecho de tener un grupo de personas que puedan tener varias visiones. Si no conoces esta metodología Ishikawa, le explicamos ahora brevemente y verás que es bastante potente. Vamos a tratar 6 factores diferentes. El primero es la mano de obra, es decir, las personas. Y vamos a ver el grado de entrenamiento o el grado de experiencia que las personas que están involucradas en este problema tienen. Y aquí surgirían varias preguntas. Si queréis las podéis poner en el chat. ¿Qué preguntas se os ocurrirían respecto a la persona que está trabajando en esta máquina y sobre su grado de entrenamiento que pueda influir en que a partir de la tercera hora podamos tener un 10,2%, que realmente es lo que tenemos aquí? Tenemos un 10,2% de scrap a partir de la tercera hora. ¿Qué se os ocurriría? ¿Qué preguntas nos haríamos relativas a las personas y a su nivel de entrenamiento o de experiencia? Si existen rotaciones en el equipo, si la formación de estas personas, fatiga por inspección, por ruido, ¿correcto? Marta, muy bien. Tony, sí. ¿Qué más? ¿Alguien pensaría, ¿esta persona es la misma que hizo los prototipos? ¿O es una persona diferente? ¿Creéis que es una pregunta interesante? Turno en que se produce el fallo, también, Dani. Bien. El enunciado en principio dice que al inicio del turno. Vamos a suponer que en nuestra recogida de datos sabemos que la máquina está trabajando un turno, con lo cual, bueno, en este caso sería trabajar a un solo turno, pero también pudiera ser, como decía Dani, que haya diferencias en este scrap entre turnos. Por eso esta metodología es-no es, que ahora enseguida la vamos a ver, nos puede servir. ¿Esto ocurre en todos los turnos o hay algún turno en que no ocurre, por ejemplo? ¿No? Y esto iría ligado con el nivel de entrenamiento de las diferentes personas. La persona que hizo los prototipos tiene el mismo nivel de entrenamiento que las personas que están trabajando en la línea actualmente. Entonces, todas estas son preguntas que nos podríamos hacer aquí, ¿vale? El nivel de entrenamiento de esta persona respecto del nivel de entrenamiento de la persona que trabajaba en prototipos, por ejemplo, ¿no? O si son las personas expertas
o tienen un buen conocimiento de este proceso. Lo mismo podríamos hacer para el método de trabajo. El método de trabajo que se utiliza en prototipos es el mismo que se utiliza aquí. Es decir, los parámetros de trabajo son los mismos. Tony decía, cuando la máquina funciona bien por 2 horas, se aumenta la cadencia, ajustes por euforia, falta de procedimiento. Bien, esto lo pondríamos aquí. La cadencia es la misma todo el tiempo, ¿vale? ¿Tenemos un procedimiento de ajuste de la máquina o cada persona hace los ajustes a su experiencia? ¿Vale? Pues todo esto iría aquí. Después podríamos pensar también sobre la medición. En este caso, como se trata de la presencia de un defecto, de una grieta, quizás aquí en la medición no tiene tanta importancia. Pero cuando estáis hablando de colorimetría o estamos hablando sobre rugosidad o estamos hablando sobre rectitud o linearidad o planitud, todas estas magnitudes sí que son sensibles al sistema de medición. No es lo mismo mirar el color a la luz del día que mirarlo bajo un fluorescente. Si estás en un sector donde el color es importante, seguro que conoces mucho más esta particularidad. Pero lo mismo ocurre con cualquiera de estos otros parámetros. Y establecer el sistema de medición es muy importante y validar el sistema de medición también es muy importante. Dentro de las Core Tools que hablábamos antes, aquí detrás hay lo que se llama el MSA o lo que sería la validación de nuestro sistema de medición. Si estás en el sector, sabrás lo que significa el RIR, que es la repetibilidad y reproducibilidad de nuestro sistema de medición. Y esto lo que hace es validar que tanto las personas como los útiles de medición son confiables en el tiempo y tienen una capacidad de repetibilidad y reproducibilidad entre personas suficientemente buena. Esto es importante cuando estamos en un parámetro, en un problema que puede estar ligado con la variabilidad de nuestro sistema de medición. Esto en el curso de formación sobre gestión de la calidad es uno de los temas que tratamos específicamente, ¿no? Entonces, el sistema de medición es importante y tenemos que saber qué tal va. Si trabajas en un proceso químico donde hay medidas de diferentes componentes, la robustez y la calibración de las básculas es muy importante, porque a lo mejor estamos achacando a un exceso o falta de material algo que no estamos midiendo de forma correcta. Lo mismo ocurre con la máquina. ¿Cuál es un nivel de mantenimiento? El TPM, el sistema de mantenimiento de la máquina. Si cada uno de los componentes de la máquina está funcionando de forma correcta, con las presiones, con los niveles de voltaje adecuados. No tiene tanto que ver con el método, que es nuestro ajuste de parámetros de la máquina, sino el estado propiamente de la máquina, cuál es en este caso. Otro tema muy conocido en este caso sería el material. En este caso es con qué material trabajamos. ¿Es un material muy sensible al calentamiento? ¿Es un material que podría ser diferente? Probablemente no, porque hemos visto en nuestro caso que está homologado ya por el cliente, con lo cual a lo mejor la materia prima no la podemos cambiar, pero sí que nos podemos preguntar sobre el lote de la materia prima. ¿Todo está hecho con el mismo lote, con la misma colada de material? ¿Lo podemos probar con una colada diferente? ¿Podemos verificar si el lote tiene un nivel de inclusiones o de imperfecciones que puede crear estas tensiones aquí? Bueno, pues estas son algunas de las preguntas que nos podemos hacer. Igual que antes en la máquina, nos podemos preguntar si el sistema de refrigeración de la máquina funciona correctamente, por ejemplo, ¿no? Defectos del proveedor también. Podemos ver cuál es el estándar de esta materia prima. Como decía Noemí, está cumpliendo los estándares que necesitamos de inclusiones, de defectos superficiales, de laminados. Bueno, tenemos que verlo también. Si podemos ver en la materia prima algún defecto que pueda ser causa de este problema, ¿no? Y finalmente el medio, el entorno. ¿Es posible que la temperatura ambiente nos afecte? ¿Es posible que la humedad relativa nos afecte? Probablemente en este caso no será tanto así, probablemente aquí la temperatura de la pieza es muy superior a la temperatura ambiental, pero en casos que seguro que alguno de vosotros conocéis por el sector,
en casos de inyección o en otros parecidos a la inyección, es posible que las condiciones ambientales o las condiciones del producto relativos al ambiente nos puedan afectar también. En casos de colorimetría o de impresión, pues la luz con la que trabajamos también es muy importante. El método de Cettoni faltaría ver la inspección y limpieza de la máquina. Sí, también en el método tendríamos que ver si tiene que haber una limpieza de la propia máquina, correcto, si tiene que haber alguna pauta de limpieza cada cierto tiempo del propio molde, si está teniendo alguna inclusión de alguna defectuosidad aquí, todo eso es importante también. Bien, con todo esto podríamos hacer este cuadro. Este es un cuadro no es del método KTPA que os decía antes, y en este cuadro podéis ver para este caso específico hemos visto qué es, que formaría parte del D1, formaría parte de definir bien qué es lo que está pasando, dónde está pasando, también forma parte del D1, cuándo está pasando también. Aquí podemos tener información de cuándo nos pasa en la tercera hora, pero no pasa en las dos primeras. ¿Dónde pasa? Pasa en este casquillo, pero no pasa en ninguna otra parte de la pieza. ¿Qué es lo que pasa? Pues tengo este problema de esta defectuosidad. Sin embargo, bueno, veo que no me está pasando en otros lotes, en otros elementos parecidos a este casquillo, pero no tengo esta defectuosidad. Y a partir de aquí puedo ver cuánto pasa, puedo cuantificar el problema entre un 10% y menos el 0,05% que tenía aquí. ¿A quién le pasa? ¿En qué máquina pasa? ¿Con qué material pasa? Veis que aquí estamos ya trabajando cada una de las ramas de ese Ishikawa y tengo información tanto de cuándo pasa como de cuándo no pasa. Ahora, por lástima, no podemos ir al detalle, pero hacer el Ishikawa no solamente con lo que realmente está pasando, como habéis visto aquí, sino también cuándo no pasa y buscar el cuándo no nos está pasando, nos puede dar también mucha información. Con lo cual, te animo a que el Ishikawa no solamente lo hagas con el es, sino también que lo hagas con el no es. Y esto nos puede dar alguna idea de las diferencias. Ahora no tenemos mucho tiempo de analizarlo, pero cuando vemos las diferencias entre uno y otro, podemos empezar a identificar algunas causas. Y a partir de esa causa, identificamos posibles acciones. ¿Ok? Ahora voy un poco rápido, ¿vale? Pero si esto lo aplicas en un caso concreto con estos apuntes que los vais a poder tener, vais a poder tener acceso a ellos, lo podrás ver de una forma bastante clara. En fin, a partir de ahí puedo definir toda una serie de acciones correctivas. Y estas acciones correctivas tengo que verificar o priorizar cómo las voy a poner en marcha. Y para eso tenéis la típica matriz de coste-beneficio, que la vamos a ver ahora, que es esta, ¿vale? Beneficio bajo para el problema que estoy tratando, beneficio alto para el problema que estoy tratando. Aquí tenemos algunas acciones. En azul puse las de contención. Hacer una parada antes de las 3 horas. Revisar al 100% mientras que no se resuelve el problema. Estas son de contención, no son de corrección. Estas forman parte del D3. Del D3 aquí también. Pero las he caracterizado. Bueno, hacer una parada tiene un beneficio alto y no consume, bueno, consume algo de recursos, ¿no? Bueno, no consume pocos, consume una cierta cantidad, pero tiene un beneficio alto seguro. ¿Vale? Hacer una revisión al 100% tiene un beneficio relativamente bajo porque esto me va a costar dinero, ¿vale? Pero bueno, consume poco tiempo, lo puedo hacer rápido, pero el beneficio me lo voy a comer por el hecho de tener que poner una persona a hacer esto. Bueno, lo coloqué aquí. Después tenemos otras acciones, que aquí puede ser pues incluir en el TPM un estudio de las prensas y cómo mejorar la refrigeración, aumentar el nivel de aceitado previo, estudiar la posibilidad de trabajar con coladas diferentes de otros proveedores para tener una mejor fluencia, cambiar los parámetros para que sean parámetros con la prensa más robustos, o buscar una persona experta que revise toda la metodología, o solicitar a un proveedor un estudio más exhaustivo de los materiales y de los parámetros, ¿no? Todo esto lo podríamos colocar en esta matriz de causa-efecto y evidentemente
empezaríamos por el 1, que es alto beneficio y poco recurso de tiempo, e iríamos avanzando hasta el 4. ¿Okay? Esto es lo que me permite poder priorizar las acciones, porque de todas las acciones que vi antes, de todas las acciones que pusimos aquí, ¿vale? Todas estas acciones las hemos llevado a este cuadro y las hemos colocado entre beneficio alto y bajo y recursos o tiempos poco o mucho. Y entonces al colocarlas aquí, ya la priorización me sale automáticamente. ¿Okay? Insisto que esto es algo que podemos hacer prácticamente en una hora, con un grupo de personas que tengan un buen conocimiento y cerca del lugar en donde está pasando esta incidencia. ¿Okay? Con lo cual, ya puedo definir qué acciones correctivas voy a hacer y en qué orden las voy a hacer. A partir de aquí, el siguiente paso, como veis aquí, es el de validar. Y para validar necesito un indicador. Aquí lo tengo fácil, ¿vale? El indicador es el nivel de scrap, 10,2% respecto al 0,05%. Pero hay veces que el indicador no es tan evidente y es importante definir un indicador, porque a partir de aquí lo que vamos a hacer es utilizar lo que llamamos un panel de seguimiento. Aquí tengo el indicador del KPI de grietas, que quiero que sea pues, por debajo de este 0,1%, un 0,05, y lo que voy a ir viendo es semana a semana, ¿vale? Aquí no hagáis caso de estas semanas, que deberían ser semana 1 y 2 del año siguiente, pero semana a semana voy a ir viendo pues cuántos lotes he hecho y cuál es el nivel de scrap que tengo. Esta línea de aquí sería el nivel de scrap y esto es la cantidad de piezas en miles que he hecho cada semana. ¿Okay? Aquí tendría las acciones que definí en el D5 y validar, y aquí los que conozcáis veréis que aquí está el P, D, C y aquí está la A, con lo cual este panel es un PDCA. Aquí hago el check, verifico dónde he tenido problemas, pues mira, resulta que el 50% de mi desviación se debe a que había unas urgencias y no hice la parada de 2 horas. Bueno, pues ya sé dónde está mi desviación. Una desviación número 2 es que faltaban recambios, pues tenía que hacer alguna mejora en el sistema de ventilación y me faltaban recambios y no se pudo hacer. O retraso en el proveedor del molde en hacer alguna mejora o en alguna modificación en el radio de acuerdo. O nos faltaba estándar y alguna de las preparaciones no se hizo correctamente. Esto me puede dar una idea del nivel de scrap en función de cada una de las desviaciones sobre el plan inicial que tenía. Este check es muy útil porque te encontrarás, seguramente te lo has encontrado ya, que planificas una cierta mejora, la pones en marcha, pero si no se pasa por el check y sobre todo si no se pasa por el auditar un estándar nuevo, lo que ocurre es que estas acciones resuelven el problema puntualmente, pero la falta de hacer un check y sobre todo la falta de tener un estándar auditable hace que el problema vuelva a surgir, porque cambia la persona, porque se olvida a alguien de hacer el mantenimiento de la refrigeración, por 1000 cosas, ¿no? Entonces, es importante llegar hasta la creación de una nueva instrucción de trabajo con todo lo que hemos recogido en este análisis, que quede bien plasmado en una instrucción y que esta instrucción sea auditable. Es decir, que se haga una verificación de que esto se está haciendo. ¿Okay? Esto es lo que significa validar. Validar significa pasar por el check y llegar a hacer un estándar. ¿Okay? Entonces, vamos a ir casi al último paso ya. Una vez que hemos validado, nos llega la parte de prevención y de no recurrencia. Y esto es, esto que aprendí aquí, ¿me lo puedo llevar a un ANFE, a un análisis modal de fallos y efectos? ¿Lo puedo llevar a mi banco de conocimiento de posibles fallos y a partir de aquí que forme parte de mi nueva regla de medir para el futuro? Pues la respuesta suele ser que sí. Y además en la D7 de prevención también está la posibilidad de que esto que aprendí lo pueda llevar transversalmente a otros procesos, a otras máquinas, a otras piezas. Entonces, esto es un paso que también es importante hacer, el de llevar transversalmente el conocimiento a otras máquinas y que otros departamentos, que otras personas conozcan el análisis, conozcan lo que se ha hecho y conozcan esta
nuevo estándar que hemos creado para esta máquina en concreto. Esto es lo que yo llamo un poco la transversalidad, llevar este conocimiento lo más transversalmente a toda la empresa. Y finalmente, una parte importante, que ahora vamos a ver por qué es tan importante, que es dar reconocimiento a este equipo de personas y aprender sobre el proceso en sí mismo. No estoy hablando del aprendizaje del problema y la causa raíz, sino el aprendizaje sobre el proceso, sobre todo lo que hemos hecho aquí. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido que la acción de contención es importante, pero solamente tapa la emergencia. Hemos aprendido que hay 6 factores en la causa raíz. Hemos aprendido que la acción correctiva necesita de un check y un nuevo estándar auditable, ¿vale? Hemos aprendido que para validar necesitamos un KPI. Todos estos son aprendizajes que tenemos aquí, que no son específicamente del problema que hemos analizado, son específicos de la metodología. Y todo esto lo necesitamos para utilizarlo en el siguiente 8D. ¿Okay? Hemos aprendido que necesitamos un equipo de entre 3 y 5 personas para poderlo hacer de forma más eficiente. Como decía Tony, a lo mejor con alguna persona que conozca poco el proceso, porque nos haga preguntas complicadas, ¿no? O preguntas que nadie se pregunta normalmente en este proceso. ¿Vale? Pues todos estos son aprendizajes que tenemos en nuestro 8D. Y también es importante que los guardemos. ¿Okay? Entonces, todo esto que hemos hablado aquí, hay un documento, que es el famoso A3 o el documento del 8D. Este es más un 8D que un A3, pero hay documentos que los podéis sacar de internet muy fácilmente, donde tenéis todos los elementos, ¿vale? A veces hay pequeñas diferencias. Por ejemplo, en este que yo saqué, la primera D es definir el equipo y la segunda D es definir el problema. Bueno, no nos pondremos muy académicos, pero es importante definir bien el problema con datos y definir bien el equipo de personas que van a trabajar en este problema. Es importante definir las acciones de contención y es importante definir las causas raíz. Veis que aquí vuelve a estar el Ishikawa otra vez. Aquí lo que hemos hecho es poner en el D5 las acciones que vamos a poner en marcha, pero es importante también que las acciones vayan ligadas con un KPI, que seamos capaces de poderlas validar. Aquí tenemos el D5 y tenemos el D6, que es evaluar los resultados, ¿vale? Validarlas. ¿Vale? Y a partir de ahí, que seamos capaces de definir acciones de no recurrencia para el futuro. Aquí normalmente, ya os he dicho antes que estaba la transversalidad, pero sobre todo está también el estándar auditable. Es decir, aquí tienen que haber las acciones que me permitan asegurar que no voy a tener recurrencia. Y las acciones transversales es auditar una nueva norma, un nuevo estándar. ¿Vale? Y la última, que está aquí abajo pequeñita, aunque no debería ser así, es felicitar al equipo y también entender qué aprendí de mi 8D, de mi proceso de hacer 8Ds. ¿Okay? Entonces, este es un formato, lo tendréis también en el documento del webinar, pero insisto, lo encontraréis en internet. Si buscáis formato 8D, encontraréis este formato fácilmente. Pero ya veis que marca todas las diferentes posibilidades, los pasos que tenéis en el 8D. Como referencia solo, aquí os dejo lo que sería un ANFE, que probablemente lo conocéis ya, pero un ANFE también tiene ciertos pasos a hacer. Básicamente se trata de definir bien el producto, definir bien las funciones que tiene el producto, definir todos los pasos que tiene la generación del producto, es decir, todo esto es de producto, esta parte de aquí es de proceso, ¿vale? En proceso aquí encontraríais las 6 M's del Ishikawa otra vez, con lo cual hasta aquí solamente estamos haciendo un árbol de todas las funciones de mi producto y todos los modos de fallo de cada uno de las partes de mi producto. Si no conoces el ANFE acostumbra a ser un documento que tiene entre 600 y 800 líneas, porque claro, aquí vamos abriendo un árbol con muchas funciones del producto y muchos modos de fallo, 6 modos de fallo como mínimo para cada una de las funciones del producto, y esto abre mucho el árbol, y a partir de ahí vemos la posibilidad de que esto pueda ocurrir, la ocurrencia, la detectabilidad
y por aquí, por algún sitio que no veo, estaba la severidad o el impacto que pueda tener esto en nuestro cliente. Y con la severidad, la ocurrencia y la detectabilidad identificamos lo que se llama un índice de riesgo, que está aquí. ¿Vale? El índice de riesgo a través de unas tablas que están tabuladas ya. Aprovecho para comentaros que el ANFE tiene una nueva edición o una nueva versión, que es lo que se llama el ANFE armonizado, que es del 2015. Para aquellos de vosotros que ya tengan ANFEs, hay que tener en cuenta que hay una nueva versión del ANFE, una nueva metodología o modo de medir la severidad, ocurrencia y detectabilidad, que es del 2015 y que se llama ANFE armonizado. Y tiene unas tablas muy específicas de cómo definir estos tres factores, ¿vale? Porque quizás era este el gran defecto que tenía el ANFE, que es que era demasiado subjetivo hasta el 2015. Entonces, la IATF definió a partir de ese momento cómo hacer un ANFE y le llamó ANFE armonizado. Esto también forma parte de las Core Tools, de las que hablaba al principio. Bueno, sin ir mucho más al detalle, esto crea un índice de riesgo y, en función del índice de riesgo, unas acciones a tomar para reducir este riesgo. Con lo cual, el índice de riesgo se convierte en un nuevo índice de riesgo después de haber tomado las acciones determinadas en función de esta priorización de los riesgos. Esto no es resolución de problemas, pero lo explico aquí rápidamente porque verás que resolver un problema lleva a mejorar o enriquecer tu ANFE. ¿Okay? Hay muchas veces que si se ha hecho un buen ANFE, resolver el problema es tan fácil como ir a mirar en el ANFE ese modo de fallo de qué puede depender y comprobar si este modo de fallo es lo que está ocurriendo realmente en nuestro caso. Con lo cual, sea antes o sea después de haber resuelto un problema, el ANFE siempre tiene que estar involucrado en la resolución de problemas, sea para que sea tu contenedor de esta información o sea como paso previo o consulta previa antes de empezar con esta definición de problema. Y como decía, y le voy a dedicar un par de minutos a esto, en el reconocimiento de las personas está también el trabajar contra ciertos problemas estructurales que puede haber en la empresa. Y me explico. Esto es lo que se llama una curva de adopción del cambio. ¿Vale? Esto viene de unos ciertos estudios que hicieron hace mucho tiempo, sobre todo en Estados Unidos, por un psicólogo del trabajo que se llama Everett Rogers, y que hablaba sobre este 3% de personas que están en todas las organizaciones que están muy vinculadas a poder adoptar el cambio. Si en tu entorno es difícil el análisis de problemas, si es difícil poner en marcha un buen análisis, si es complicado que no se salte directamente a la solución, si es complicado que alguien se comprometa a analizar las cosas de forma diferente, empecemos por buscar un equipo de 3 a 5 personas de este grupito de aquí, de este 3 o de este 15 o 16% de personas que sí que están dispuestas a poner esto en marcha, a poder probar. ¿Vale? Y con estas personas vamos a esperar que la masa crítica vea qué pasa y se puede ir sumando poco a poco aquí. A veces cuando ponemos en marcha proyectos como estos en empresas, la dirección dice, sí, pero poner a esta persona que se resiste mucho al cambio porque cuanto antes se involucre aquí mejor. Suele ser un error. Esto consume mucha energía y tiene un riesgo de fracaso muy grande. ¿Vale? Es mejor empezar por este grupito de aquí. Porque además hay que tener en cuenta que la masa crítica, y con esto ya acabo, la masa crítica de personas normalmente delante de un cambio, delante de una forma diferente de hacer las cosas ante un problema, experimenta un cierto nivel de estrés o de sensación de fracaso o de culpa en medio del cambio. Las personas que están aquí más a la izquierda, este grupito que decía aquí, suelen saltar fácilmente de tengo que hacer un cambio a qué bien que estoy haciendo el cambio. ¿Vale? Porque no les importa pasar por aquí y lo viven bien. La gran mayoría viven esta parte de aquí del centro de una forma un poco más negativa. Entonces, hay que darles tiempo. El tiempo que requiere implementar una forma diferente de gestionar los problemas va en este eje que tenemos aquí. Con lo cual, estos que tenemos al principio lo pueden hacer desde el principio.
A los resistentes hay que darles tiempo para que se vayan sumando poco a poco. ¿Y cómo se suman? Se suman con la experiencia de este grupo de la izquierda. Es decir, este grupo me va a estirar a este de aquí, este grupo me estirará a este y este grupo estirará a este. Pero tiene que ser progresivo y es importante tener paciencia a la hora de que se sumen personas a estos grupos de análisis. Porque la gestión del cambio lo tiene que vivir cada uno a su ritmo y es necesario que cada uno pueda tener este ritmo. ¿Ok? Bueno, pues eso es todo. Espero no haberos atosigado mucho con tanta información. De todas formas, bueno, es un tema bastante denso, bastante, ¿cómo decir?, que tiene mucha información. No sé si queréis hacer algún comentario a través del chat o de viva voz, como queráis. ¿Os ha servido? ¿Alguna cosa que hayas aprendido que te haya servido específicamente? Hola, yo sí quería hacer dos comentarios. Uno, agradecerte todo el barrido que has hecho, que no es fácil en una horita, está muy bien, porque bueno, por lo menos refrescamos cosas y reforzamos cosas, ¿no? Yo quería hacer un comentario más de algo que decías al principio, referente a formamos al personal. Yo trabajo en industria farmacéutica hace un montón de años, 30 y pico ya, siempre en fábrica. Bueno, un par de años en corporate, pero dedicado a actividades fábrica y los últimos 24 años dirección de calidad. Y hay dos cosas que yo creo que hay siempre que considerar, o tres diría, ¿no? Primero es algo que decía Benjamin Franklin, que decía, fallar en la preparación es prepararse para fallar, ¿no? Que es lo que pasa en este proyecto del casquillo. Si tú fallas en el desarrollo, y aquí también aparece ese personaje de la película que quiere prisa, ¿no? Venga, que... Y ahí es donde estamos nosotros para decir, no, vamos a hacerlo bien, que es el futuro, ¿no? Después hay otro tema que es el tema de cómo contabilizamos estos defectos, ¿no? Normalmente, si haces un barrido en las empresas, entre el 35 y el 45% de estos problemas, dice, no, es un error humano y formación, ¿vale? Y haciendo estos análisis que tú dices, llegas a la conclusión de que no más del 8 o el 10% son realmente defectos de error humano. Es decir, que estamos ahí creando un cultivo para que todo eso se repita, ¿no? Con lo cual, pues bueno, lo que hay que trabajar es cómo ponemos palancas para que el supuesto error humano no se produzca, porque al final son máquinas, medios, métodos, medidas, y sí, a veces hay error humano, pero sabéis todos, ¿no? Bueno, es que los que trabajáis en industria que no es farmacéutica, sistemas Pocayoke, anti-error, todo eso al final, pues bueno, evita, ¿no? Pero siempre es muy fácil decir, no, estos son las personas y hay que formarlos más. Y al final es el error porque se vuelve a producir. Y gracias. Eso es, pues perfecto. Sí, has tocado temas muy interesantes. Estoy completamente de acuerdo. Sí. Preguntaba Beatriz, ¿qué herramientas para el seguimiento de incidencias recomiendas? Yo utilizo herramientas muy simples. Normalmente intento utilizar pues un Kanban, un tablero Kanban tipo Trello, que me permita simplemente saber qué incidencias tengo y en qué punto de los 8Ds están cada una de ellas. ¿Vale? Trello, el planner del Microsoft 365 también sirve, cualquiera de ellos sirve. Es simplemente crear una tarjeta para cada una de las incidencias con un checklist de cada una de las Ds, del D1 al D8, y con eso normalmente trabajamos bastante bien ya. Esto permite saber cuándo se recibe la incidencia, cuándo se acaba y colocarle una serie de verificaciones como, por ejemplo, si se han llevado al ANFE o no se han llevado al ANFE. Suele ser bastante útil así. De nada, Beatriz. ¿Alguna consulta más? ¿Algo que os llevéis de más interés? ¿O algún otro comentario que queráis hacer?
Mientras tanto, comentaros que hemos pasado un poco por encima de lo que son las core tools. Antes decía Martín que prepararse bien es importante. Una de las core tools de la que no hemos hablado, pero en este curso de calidad hablamos muy vastamente, es el APQP, es la planificación avanzada de productos y procesos. Es decir, todas las verificaciones previas que son necesarias hacer en el diseño del producto y en el diseño del proceso. También tengo que decir que depende del tamaño de las empresas, hacer una APQP como tal puede ser un poco complicado, pero siempre es importante que en la medida de lo posible adaptemos estas grandes metodologías a lo que podamos hacer, ¿vale? Por lo tanto, aunque no sea la totalidad, al menos sí destilar la parte de una APQP que podamos nosotros aplicar. Lo mismo que un control estadístico de procesos puede ser muy complicado, que es otra core tool, pero destilar la parte que podamos hacer también puede ser útil. Con lo cual, bueno, todas estas herramientas, yo siempre digo que tampoco hay que volverse loco de utilizarlas completamente, pero si no es posible, porque estructuralmente no lo podamos hacer en nuestra empresa, pero sí intentar utilizar una parte que pueda ser útil, ¿no? Hacer un gráfico XR de rango y de media es fácil y es algo que podemos hacer más fácilmente también, ¿no? Decía Marta, es muy importante emplear correctamente estas herramientas, ya que si no se integran no permiten llegar a las conclusiones necesarias. Sí, esto es un punto muy importante, Marta. Una de las cosas que recomiendo mucho es seguir los pasos, no saltarse ninguno y estar seguros, y esto lo hace la práctica, de que lo hemos exprimido al máximo cada uno de los pasos. Porque seguir los pasos nos permite, y esto lo hacemos en muchas formaciones, lo hacemos con casos prácticos, y la conclusión final de todas las personas es siempre la misma. Siguiendo los pasos hemos encontrado más factores que no habríamos encontrado simplemente por intuición. Y esto es la gran potencia de la metodología 8D. Y es que los pasos nos hacen mirar en todos los cajones posibles. Y esto es un punto muy importante. Porque si nos dejamos un cajón por mirar y en ese cajón está parte de la causa, esto es algo que no hemos dicho antes, pero es que las causas pueden estar agregadas, pueden haber varias, más de una. Si nos dejamos un cajón por mirar, en esa causa puede estar la recurrencia. Entonces es importante mirar en todos los cajones y poner acciones en todos ellos, ¿vale? O al menos en las prioritarias, para evitar la recurrencia. Y eso es el gran salvador de tiempo. No tener recurrencia nos va a dar más tiempo para poder analizar mejor el siguiente proceso o la siguiente incidencia. Y esto es una rueda virtuosa que hará que tengamos cada vez más tiempo. Sí, como decía Tony, si fuéramos capaces de hacer un buen balance de pérdidas que se evitan con la dedicación adecuada, tendríamos mucho más tiempo. No sé si seríamos geniales, pero al menos tendríamos mucho más tiempo para dedicarle a otras cosas. Esto es cambiar un régimen un poco de consumo de tiempo y de apagafuegos por un régimen de prevención. Cambiar la tendencia es muy difícil, pero cuando uno consigue empezar a cambiarla, el virtuosismo positivo es bastante rápido también, ¿eh? Lo digo por experiencia. Bueno, no os quiero robar más tiempo porque me gustaría respetar los tiempos. Muchas gracias por vuestra participación y vuestro interés. Os hemos dejado el link a este curso de Advanced Business School por si alguien está interesado, lo tenéis en el chat. Y pues será un placer poderos encontrar más adelante en otros webinars o en otros cursos de Advanced Business School. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes.